Hoy te traigo muchas curiosidades, pero solamente del reino animal. Espero que sea de tu agrado y aprendas algo nuevo. Por cierto, recuerda dejar un like en el video y por sobre todo disfrutarlo. Dicho eso, comencemos. Los osos polares tienen piel negra bajo su pelaje blanco. Aunque su pelaje parece blanco, en realidad está compuesto por pelos huecos y translúcidos que reflejan la luz, dándoles su apariencia distintiva. Bajo ese pelaje, su piel es completamente negra, lo que les ayuda a absorber y retener el calor en las frías temperaturas del Ártico. Este diseño natural los mantiene aislados y protegidos en uno de los climas más extremos del planeta. Las ardillas plantan miles de árboles accidentalmente. Al enterrar semillas y frutos secos, las ardillas desempeñan un papel crucial en los ecosistemas. Muchas de las semillas que entierran no son recuperadas, lo que permite que germinen y se conviertan en árboles. Este comportamiento, aunque instintivo, beneficia enormemente al medio ambiente al promover la regeneración forestal y la biodiversidad en los bosques. El corazón del camarón está en su cabeza. Los camarones tienen un sistema circulatorio abierto y su corazón se encuentra ubicado en la cabeza. Además, estos crustáceos poseen su cerebro justo detrás del corazón, dentro de un caparazón rígido. Lo curioso es que su corazón bombea hemolinfa en lugar de sangre, un fluido que contiene cobre en vez de hierro, lo que le da un color azul. Esta posición tan peculiar del corazón se debe a la anatomía compacta del camarón, diseñada para proteger sus órganos vitales. Los delfines tienen nombres propios. Los delfines se llaman entre ellos usando silbidos únicos. Cada individuo desarrolla un silbido característico que funciona como su nombre desde que son pequeños. Esto les permite reconocerse y comunicarse de manera efectiva, incluso en grupos grandes o cuando están separados. Los científicos han descubierto que los delfines recuerdan estos sonidos durante años, lo que indica una memoria impresionante. Este nivel de inteligencia social es comparable al de los grandes simios y humanos. Los gatos ronronean para curarse a sí mismos. El ronroneo de los gatos no solo expresa felicidad, sino que también tiene propiedades curativas. Las vibraciones generadas por el ronroneo, que oscilan entre 25 y 150 hercios, pueden ayudar a reducir el estrés, curar heridas y fortalecer sus huesos. Las jirafas tienen el corazón más fuerte entre los mamíferos terrestres. Para bombear sangre a su cerebro, el corazón de una jirafa debe generar una presión sanguínea increíblemente alta. Este órgano puede pesar hasta 11 kilogramos y es un verdadero motor de resistencia que asegura su supervivencia en la sabana africana. Los armadillos siempre tienen crías idénticas. Cuando una hembra de armadillo da a luz, siempre tiene un grupo de 4 crías genéticamente idénticas. Este fenómeno ocurre porque el óvulo fertilizado se divide en 4 embriones separados, lo que da lugar a un cuarteto de gemelos idénticos. Este es un rasgo único en el reino animal. Las vacas tienen un rango de visión casi de 360 grados. Debido a la posición lateral de sus ojos, las vacas pueden detectar movimientos y peligros desde casi cualquier ángulo, excepto directamente detrás de ellas. Esto les permite estar alertas ante posibles depredadores mientras pastan. Sin embargo, su visión es dicromática, lo que significa que solo pueden distinguir ciertos colores como el azul y el verde. Los búhos tienen visión nocturna perfecta. Los ojos de los búhos están diseñados para captar la mínima luz disponible, lo que les permite cazar eficientemente en la oscuridad. Aunque no pueden mover sus ojos, compensan girando su cabeza hasta 270 grados. Este sistema visual avanzado los convierte en depredadores excepcionales durante la noche. Las estrellas de mar no tienen cerebro ni sangre. En lugar de un cerebro, las estrellas de mar poseen un sistema nervioso centralizado que les permite coordinar sus movimientos. En cuanto a la sangre, estas criaturas marinas utilizan agua de mar bombeada a través de su sistema vascular para transportar nutrientes y oxígeno, lo que las hace únicas en el reino animal. Los cuy tienen personalidades únicas. Cada cuy desarrolla una personalidad propia que puede variar desde ser tímido hasta muy sociable. Además, tienen un sistema de comunicación complejo compuesto por diferentes sonidos, como chillidos y ronroneos, para expresar sus emociones o necesidades.
Este nivel de sociabilidad los hace excelentes mascotas y animales fascinantes de observar. Los caracoles pueden dormir hasta 3 años. En condiciones adversas, como la falta de humedad, los caracoles tienen la capacidad de entrar en un estado de hibernación o estivación prolongada. Durante este tiempo, reducen al mínimo sus funciones vitales, lo que les permite sobrevivir largos periodos sin comida ni agua, esperando a que las condiciones sean más favorables. Los pingüinos tienen rodillas escondidas. Aunque no lo parezca, los pingüinos poseen rodillas que están ocultas dentro de su plumaje denso. Su estructura ósea incluye un fémur, una rodilla y una tibia, pero estas no son visibles debido a la forma compacta de su cuerpo. Esto les ayuda a mantener el calor en climas extremos y a moverse con eficiencia en el agua. Los loros entienden conceptos básicos de causa y efecto. Los loros, especialmente los grises africanos, son conocidos por su inteligencia y capacidad de aprendizaje. No solo pueden imitar sonidos o palabras, sino que también comprenden conceptos simples como tamaños, colores y cantidades. Algunos, como el famoso loro Alex, han demostrado habilidades cognitivas avanzadas al relacionar palabras con objetos específicos y resolver problemas, lo que los sitúa a la altura de los primates en términos de inteligencia. Los topos son casi completamente ciegos, pero perciben vibraciones. Debido a su vida subterránea, los topos tienen una visión extremadamente limitada, pero compensan esto con un agudo sentido del tacto y la percepción de vibraciones. Sus patas delanteras están adaptadas para excavar rápidamente, y sus bigotes, llamados vibrisas, son tan sensibles que detectan el más mínimo movimiento en el suelo, ayudándolos a encontrar presas y evitar peligros. Las ratas pueden reírse. Aunque pueda parecer sorprendente, las ratas emiten sonidos de alta frecuencia similares a una risa cuando están jugando o cuando se les hace cosquillas. Estos sonidos, que no son audibles para los humanos sin equipos especializados, están asociados con momentos de alegría. Este descubrimiento ha cambiado la percepción de estos roedores, mostrando que también experimentan emociones positivas. Los leones marinos tienen ritmo. A diferencia de la mayoría de los animales, los leones marinos pueden sincronizar sus movimientos con un ritmo musical, algo que se creía exclusivo de los humanos y algunas aves. Esto se observó en estudios donde leones marinos respondían a estímulos musicales moviéndose al compás, lo que sugiere que poseen habilidades cognitivas avanzadas relacionadas con la percepción del ritmo. Las tarántulas pueden lanzar pelos como defensa. Cuando una tarántula se siente amenazada, utiliza las patas traseras para lanzar pelos urticantes desde su abdomen hacia su atacante. Estos pelos microscópicos tienen puntas afiladas que pueden irritar la piel o las mucosas de sus depredadores, dándoles tiempo para escapar. Es una defensa efectiva que no daña al animal permanentemente. Los ornitorrincos son venenosos. Aunque parezca inofensivo, el ornitorrinco macho tiene espolones en sus patas traseras que liberan un veneno capaz de causar un dolor intenso. Este veneno no es mortal para los humanos, pero puede incapacitar a pequeños depredadores. Es una característica única entre los mamíferos, lo que hace del ornitorrinco un animal verdaderamente excepcional. Los caballos pueden dormir de pie gracias a un sistema especial, llamado aparato de soporte pasivo. Este mecanismo en las patas de los caballos les permite bloquear sus articulaciones y permanecer de pie sin esfuerzo muscular. Esto es útil para descansar sin ser vulnerables a los depredadores, aunque también se acuestan para entrar en un sueño profundo ocasionalmente. Las serpientes pueden oler con su lengua. Al mover su lengua hacia afuera, las serpientes recogen partículas químicas del aire y las transfieren a un órgano especializado llamado órgano de Jacobson, ubicado en el techo de su boca. Esto les permite identificar presas, depredadores o parejas potenciales, incluso en completa oscuridad. Su lengua bífida les ayuda a determinar la dirección exacta del origen de los olores, haciendo su sentido del olfato extremadamente preciso. Los pingüinos emperador no tienen nidos. En lugar de construir nidos, los pingüinos emperador incuban sus huevos en una bolsa especial ubicada en sus patas, llamada pliegue de incubación.
Los machos son los responsables de proteger el huevo durante los meses de invierno antártico, soportando temperaturas extremas mientras la hembra busca comida. Este sacrificio asegura la supervivencia de su cría en un entorno hostil. Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar. Aunque algunos mamíferos como las ardillas voladoras planean, los murciélagos son los únicos capaces de un vuelo real. Sus alas están formadas por una membrana de piel llamada patagio, que se extiende entre los dedos alargados, el cuerpo y la cola. Esta estructura flexible les permite maniobrar con precisión, superando incluso a muchas aves en habilidad aérea. Además, su sistema de ecolocación les permite cazar insectos en plena oscuridad. Los camaleones cambian de color para comunicarse, aunque popularmente se cree que lo hacen para camuflarse los cambios de color. En los camaleones están más relacionados con su estado emocional, salud o la temperatura ambiente. Utilizan células especializadas llamadas iridóforos, que reflejan la luz de diferentes maneras para mostrar colores. Por ejemplo, un camaleón puede volverse más brillante para atraer a una pareja o más oscuro cuando está estresado. El cerebro de un calamar gigante es en forma de rosquilla. Los calamares gigantes, criaturas fascinantes de las profundidades marinas, tienen un cerebro con esta curiosa forma para adaptarse a su anatomía. Lo más sorprendente es que su esófago pasa directamente a través del centro del cerebro, lo que significa que deben triturar su comida completamente antes de tragarla para evitar dañar este órgano vital. Su sistema nervioso es altamente complejo. Los caballitos de mar son monógamos y los machos dan a luz. En el reino animal, los caballitos de mar destacan por sus prácticas de pareja únicas. Forman vínculos monógamos con una sola pareja durante toda una temporada de apareamiento, realizando danzas juntos para fortalecer su conexión. Además, el macho es el que lleva los huevos en una bolsa especial y los protege hasta que nacen, invirtiendo en el cuidado parental. Los koalas duermen hasta 20 horas al día, debido a su dieta de hojas de eucalipto, que son bajas en nutrientes y difíciles de digerir. Los koalas necesitan conservar energía. Pasan la mayor parte del día descansando en las ramas de los árboles y solo están activos durante cortos periodos. Su metabolismo lento les permite maximizar la energía obtenida de su alimento, lo que explica su estilo de vida tranquilo. Los flamencos obtienen su color rosado de su dieta. Los flamencos nacen con plumas grises, pero adquieren su característico color rosa gracias a los carotenoides presentes en los camarones y algas que consumen. Estas sustancias son procesadas por su cuerpo y almacenadas en las plumas, dándoles el tono vibrante que los hace inconfundibles. Si un flamenco no tiene acceso a esta dieta, sus plumas perderían el color. Las jirafas casi no duermen. Las jirafas son los mamíferos que menos tiempo pasan durmiendo. En promedio duermen tan solo unas 2 horas al día y suelen hacerlo en periodos de 10 minutos cada vez. Esta peculiaridad se debe a que, al ser animales de gran tamaño, necesitan mantenerse alerta para evitar a los depredadores, como leones o hienas, que pueden aprovechar cualquier descuido. El veneno del dragón de Komodo puede causar parálisis. Este impresionante reptil, conocido como el lagarto más grande del mundo, utiliza su mordida venenosa para inmovilizar a sus presas. Su saliva contiene toxinas que reducen la presión arterial, aceleran la pérdida de sangre y causan un shock en el animal atacado, facilitando así la caza. Las mariposas prueban el sabor con sus patas. Las mariposas tienen receptores gustativos en sus patas. Estas estructuras les permiten detectar el sabor de las plantas cuando se posan sobre ellas. Esto es crucial para elegir las mejores hojas donde depositar sus huevos, asegurando que las orugas tengan un alimento adecuado al nacer. Además, estos receptores son tan sensibles que pueden distinguir entre diferentes niveles de toxicidad en las hojas. El pulpo tiene 3 corazones. Los pulpos poseen un sistema circulatorio único con 3 corazones. 2 de ellos bombean sangre hacia las branquias para oxigenarla, mientras que el tercer corazón distribuye la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Curiosamente,
Este tercer corazón se detiene temporalmente cuando el pulpo nada, lo que explica por qué prefieren moverse lentamente para conservar energía. Los elefantes son los únicos mamíferos que no pueden saltar. Debido a su enorme peso y estructura corporal, los elefantes carecen de la flexibilidad en sus patas traseras necesaria para realizar un salto. Además, sus huesos están diseñados para soportar toneladas de peso, no para impulsarse en el aire. A pesar de esto, son sorprendentemente ágiles y pueden correr hasta 40 kilómetros por hora. El pez payaso puede cambiar de sexo. Todos los peces payaso nacen siendo machos, pero tienen la capacidad de convertirse en hembras si la situación lo requiere. Esto sucede cuando la hembra dominante de un grupo muere. El macho más grande del grupo se transforma en hembra para ocupar su lugar y asegurar la reproducción. Este proceso, llamado hermafroditismo secuencial, es irreversible. Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su peso. Las hormigas son conocidas por su increíble fuerza. Esto se debe a la relación entre su pequeño tamaño y su musculatura, que les permite cargar objetos mucho más pesados que ellas mismas. Este asombroso poder lo utilizan para recolectar alimentos o construir sus nidos, siendo esenciales para la supervivencia de la colonia. El corazón de la ballena azul es tan grande como un automóvil. La ballena azul, el animal más grande del mundo, tiene un corazón que puede pesar más de 400 kilogramos y bombear casi 500 litros de sangre con cada latido. A pesar de su tamaño monumental, este órgano late de manera sorprendentemente lenta, con solo 5 a 6 latidos por minuto cuando está en reposo. Y con ese último dato cerramos el video de hoy. Recuerda, el saber nunca está de más. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.